presidente Martín Vizcarra se ha vuelto a referir, ¿no?, en las últimas horas a esta suerte de ambivalencia. Tienes a un presidente del Congreso como Pedro Lechea que insiste, él extiende la mano para iniciar un diálogo con el presidente de la República una y otra vez hasta que este diálogo se desarrolla, pero al mismo tiempo el Congreso, ¿qué es lo que hace desde sus distintas comisiones? Comienza a investigar a las encuestadoras que, por supuesto, como el propio Vizcarra ha dicho, son el mensajero que de alguna manera legitiman ante la población o confirman la opinión mayoritaria de la población a favor del adelanto de elecciones. Entonces, de un lado hay que investigar a las encuestadoras, que por supuesto además confirman siempre, además de la bajísima popularidad del Parlamento. Incluso la señora Yanet Sánchez presentó originalmente un pedido para investigar una vulneración constitucional, supuestamente en el pedido o el proyecto de adelanto de elecciones presentado por Vizcarra. Incluso este pedido ha sido retirado, o mejor dicho, la señora Sánchez propone ahora que se retire cuando ya ha sido aprobado, precisamente dice para mantener este espíritu de diálogo invocado por Lechea. ¿Qué más ha pasado? Por supuesto, se inició o se da o se solicita desde la Comisión de Educación facultades de investigación contra la SUNEDU. Esto todavía tiene que pasar por el Pleno del Congreso, pero quieren investigar una vez más a la SUNEDU cuando precisamente estamos en el tramo final del licenciamiento de las universidades. Y recordemos que no solamente es licenciamiento, que es una suerte de piso mínimo de calidad para poder impartir clases universitarias y, por supuesto, entregar títulos a nombre de la nación. No solamente es eso, es también, si bien las universidades conservan autonomía, la SUNEDU chequea que se cumpla con la ley universitaria que, por ejemplo, obliga a las universidades a reinvertir utilidades. Es el problema que tuvo la Universidad San Martín. Esta universidad recibió el licenciamiento, pero de otro lado se vio que en un periodo importante de años trasladaron o derivaron millones de soles en fondos a otros negocios, cuando tenías obviamente que reinvertirlos en la propia universidad, y así hay intereses políticos muy grandes. Y estos tres ejemplos que les doy, el de las encuestas, el del discurso presidencial, el de SUNEDU, hay otros más que de repente escapan a mi memoria, en este momento dan cuenta de alguna manera de una estrategia que no parece pues totalmente coherente, cómo das o estiras u ofreces esa mano para insistir en el diálogo que, repetimos, se dio finalmente el martes en Palacio de Gobierno y se supone que se iba a seguir dando, y al mismo tiempo las distintas comisiones del Congreso adelantan posiciones pues que evidentemente van en otra dirección. Esto, mientras tanto, la Comisión de Constitución se toma pues todo su tiempo necesario para discutir el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Ayer hubo una tensa jornada con la presencia del primer ministro Salvador del Solar, quien se vio incluso, diríamos, hasta mortificado en algunos momentos de esta, como digo, prolongada sesión. Hoy regresó al Congreso para sustentar el proyecto del presupuesto, pero mientras tanto, ¿no?, en este mismo debate hay congresistas que le han respondido al presidente de la República, que reclama pues cierta coherencia, como digo, para poder establecer un diálogo, una agenda en común. No solamente el propio señor Olechea ha señalado que el Congreso no va a recortar sus atribuciones para hacer control político, sino que Jorge del Castillo también, durante el debate del presupuesto, ha señalado pues que, a diferencia del Ejecutivo, el Congreso no tiene una sola voz. En este caso incluso ya son 12 las bancadas, si no estoy mal también, que se han ido disgregando, se han ido atomizando dentro del Parlamento de la República, y reclama al presidente que para desarrollar este diálogo no se puede pues esperar unanimidad dentro del Congreso, y que parte del debate democrático de saber lidiar con esta suerte de inconveniencias, ¿no?, en la tensión democrática, pues implica precisamente saber articular todas estas posiciones. ¿Quién tiene la razón en un debate como este? Bueno, hoy se ha visto también una marcha importante. Bueno, vamos a ver finalmente cuál es el estimado de asistentes, ¿no?, que convocó finalmente la marcha, que se vayan todos. Por ahí los opositores la han calificado incluso hasta de ridícula. Hemos visto unas imágenes aéreas con una cantidad de gente importante que incluso intentaba llegar
al Congreso de la República. Como sabemos, no tenían permitido llegar hasta ahí y aproximadamente pues a la altura del Ministerio Público, ¿no? Fue que estaban detenidos, estaba bloqueado el paso por un importante contingente policial. Así están las cosas. Hoy se ha visto una encuesta donde se ha reducido ligeramente este apoyo al adelanto de elecciones, una encuesta de Datum, hablando de encuestas, ¿no? Que sin embargo pues se mantiene en el orden del 64-65%. Vamos a ir viendo qué ocurre en los próximos días, pero evidentemente el clima de confrontación y de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo no cesa. Nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con el congresista Gino Costa para conversar y analizar esta difícil situación política que vive el país. Ya volvemos. Les conversaba antes de la pausa precisamente de la marcha que se ha realizado hoy y les decía que íbamos a conversar con Gino Costa. Precisamente es una víctima del tráfico. Lo que hemos visto es que se ha cerrado buena parte de la avenida Bancay y él, por supuesto, saliendo pues del Congreso de la República, se ha encontrado con problemas para llegar, pero ya estamos con él a través de la línea telefónica. Congresista Gino Costa, buenas noches, gracias por este contacto en medio de todo accidentado. No, gracias a ti, Enrique. Buenas noches y mil disculpas a ti y a la gente que se escucha por no poder estar ahí, hombre. Está bien. Yo quería, bueno, ya hemos conversado fuera de cámaras, usted me ha comentado que no ha llegado a estar físicamente en la marcha, pero me comentaba de una carta de representantes que se iba a entregar. Sí, yo no llegué a la marcha porque estaba en el pleno, hemos discutido hoy día, se ha presentado el presupuesto, la ley de presupuesto, y eso ha terminado a las 8 más o menos. Y saliendo, una delegación digamos, de la marcha quería ser recibida en el Congreso, entonces con el congresista Hernando Ceballos los hemos recibido, los hemos hecho pasar, hemos conversado con ellos y nos han dejado una carta para el presidente del Congreso, en fin, transmitiendo sus inquietudes, ¿no? Básicamente esta idea de que lo mejor para acabar con la confrontación y con todos los problemas de obstrucción desde el Congreso es el adelanto electoral. Claramente esa es la gran consigna alrededor de la marcha y nos entregaron una carta al presidente del Congreso, Olaechea, en ese sentido. Precisamente antes de la pausa decíamos que aquí hay, digamos, ya varias posiciones claramente planteadas o algunas posiciones planteadas. Una posición es precisamente la de criticar, desaprobar esta suerte de incoherencia de la que de un lado Pedro Olaechea no solamente propone un diálogo con el presidente de la República, sino que insiste en él, ¿no? Esta figura, de ofrecer la mano hasta que finalmente Vizcarra lo recibe en Palacio de Gobierno, y mientras tanto vemos expresiones en las comisiones del Congreso que van en otra dirección. O sea, el tema de investigar a las encuestadoras que por supuesto sabemos transmiten este malestar ciudadano con el Congreso y el apoyo al adelanto de elecciones, el tema de la propia señora Yanet Sánchez, exoficialista, que ha dicho, bueno, retiro este pedido para investigar una supuesta vulneración constitucional en la propuesta del presidente, y el tema por supuesto que va más allá de SUNEDU, ¿no? De investigar a la SUNEDU. Esta incoherencia entre el presidente del Congreso y los distintos actores del Congreso, de alguna manera lo dejan fuera del área al presidente del Congreso, Olaechea, o es algo con lo que hay que aceptar, hay que jugar en esta suerte de divergencia democrática, incluso como la han calificado algunos. Claro, porque recuerda tú que él es muy cercano y lo ha sido con Fuerza Popular, pero digamos no es orgánico a Fuerza Popular. Él viene de ser PP Causa y ahora está en Acción Republicana, que es otra bancada muy afín, pero digamos él no es un hombre del partido. Entonces, claro, han votado por él y lo sienten de confianza, pero las decisiones las toma el partido. Entonces el partido decide quién preside Constitución y quién preside Educación y quién es la vocera, y no el presidente del Congreso, en este caso él, ¿no?
Entonces, digamos, ya yo te decía que ya cuando se decidió en la vocería y ciertas presidencias claves, quedaba claro que ese espíritu de diálogo no correspondía a las pretensiones de Fuerza Popular, y eso se ha confirmado los dos últimos días, en que han tomado pues decisiones, y yo creo que muy equivocadas, que han develado cuál es la estrategia de dilatar el adelanto de elecciones y de ganar el tiempo para vacar al presidente de la República, y eso ha quedado muy claro entre antes de ayer y ayer, digamos. Primero fue la comisión investigadora para Sumedo, y luego las 3 investigaciones simultáneas al presidente, entre ellas una investigarlo para determinar si el proyecto de adelanto de elecciones había sido, digamos, había cumplido con todas las formalidades de ley en su elaboración y en su presentación, y luego la investigación a las encuestadoras, ¿no? Que da cuenta de un afán pues claramente antidemocrático y de control. Ahora, sí. Sobre los medios de comunicación, ¿no? Que son los que trabajan con las encuestadoras, creyendo que controlando a las encuestadoras va a ser posible, digamos, dar una opinión distinta de lo que la gente cree. Y eso ha sido, creo que, nefasto para ellos, ¿no? Porque, entre otras cosas, ha llevado a que la gente salga esta noche a las calles, ¿no? Y aquí hay una reacción muy fuerte de todos los medios, incluyendo aquellos que se sentían un poco más cerca a Fuerza Popular, ¿no? Claro, y lamentablemente en los últimos años, en los últimos 3 años, pues hemos visto varios esfuerzos de alguna manera por coactar, en este caso, la libertad de expresión. Y digo yo, algo deben saber en Fuerza Popular de lo que es control de medios. Pero este ambiente que usted describe, ¿cómo salta a la posibilidad de una vacancia presidencial? Que suena, en realidad, pues, en el Perú ya puede pasar cualquier cosa a estas alturas, pero si uno lo ve fríamente, suena totalmente absurdo y estrambótico. Pero mira, la investigación al presidente Vizcarra por hecho de Conirsa, eso se inició hace casi un año. Y empezaron las investigaciones en fiscalización y eso no prosperó y la dejaron ahí. Y las acaban de reactivar ahora, en el contexto de la propuesta presidencial del adelanto de elecciones como una respuesta, ¿no es cierto?, para ver qué cosas encuentran. No creo que encuentren mucho, pero es el propósito que hay detrás de eso. Lo mismo ocurre con la reactivación de la investigación por Chinchero, y lo mismo ocurre con la otra investigación sobre el adelanto de elecciones. Están viendo de qué se pueden agarrar, ¿no es cierto?, para tener un caso y con ese caso poder vacarlo. Lo que tienen son los votos. Lo que no tienen es el caso, y están a la búsqueda de él, simultáneamente explorando 3 opciones distintas, ¿no? Pero a mí no me sorprende porque el día del mensaje a la nación ya habían varios congresistas, ¿no es cierto?, expresando claramente su deseo de proceder a la vacancia. Incluso algunos decían que el solo hecho de que el presidente hubiera presentado una propuesta como esta, que era inconstitucional, era causal de vacancia, ¿no? Entonces, y Mulder ha insistido en esa línea, ¿no? Y otros lo han secundado, de manera que ese es el deseo. Que tengan la evidencia es más difícil, ¿no es cierto? Yo no veo cómo pueden en ninguno de estos casos armar un caso para vacar al presidente, pero están a la búsqueda de él. Definitivamente, o sea, ni Chinchero ni Conirsa. En ambos casos, bueno, he podido revisar la documentación y lo que está al menos puesto sobre la cancha, y bueno, si hubiera algo más ya habría salido, digo yo, pero incluso lo de Chinchero, que incluso ahí la Fiscalía me parece que está jugando un papel que no es del todo claro, porque termina siendo pues un actor político, claramente, ¿no? A la hora que pide estas restricciones a la señora Molinelli y que quiere jalar una pita que, insisto, independientemente de lo que uno piense, el proyecto estaba ya bastante claro ese caso, y lo de Conirsa, creo yo, todavía algún más. Lo de la vulneración pues de la Constitución, como usted dice, es absolutamente absurdo. Pero entonces, llegando a este punto, ¿qué es lo posible? Si es que estás, como dice Salvador del Solar, en esta suerte de confrontación en el cual de un lado se quiere forzar la figura de un muñeco, en realidad, de la vacancia presidencial,
y del otro lado hay quienes señalan, ¿no?, que el presidente con la cuestión de confianza podría sacar la carta finalmente de la disolución constitucional del Congreso. Estamos como dos vaqueros, ¿no?, a ver cuál saca primero el revólver en un duelo. ¿Qué se puede lograr por el bien de la democracia peruana? ¿Dónde nos podemos encontrar para finalmente llevar a buen puerto la propuesta de elecciones adelantadas? Mira, la salida de las elecciones adelantadas es constitucional, democrática y me parece que es la mejor salida a esta situación. No es tan grave porque estás acortando el mandato un año. Lo puedes hacer en 2 legislaturas sucesivas para evitarte el referéndum, que es más costoso y toma más tiempo. Ya se hizo el año 2000, no tiene ningún problema esa salida. El problema es que hay una mayoría en el Congreso que se resiste, ¿no es cierto?, a reconocer que ya llegamos al final, que el país reclama un cambio y que este cambio es un cambio democrático. Además, lo que está pidiendo el país hoy, vamos a nuevas elecciones, estamos hartos de la confrontación, no vamos a entrar en los detalles, pero lo mejor es que el pueblo decida en unas nuevas elecciones quién conduce el país desde la presidencia y quiénes integran un nuevo Congreso, porque con 2 años más así no vamos a ninguna parte, ¿no es cierto? Y después de los hechos ocurridos los últimos días, creo que está claro para el país que esto no tiene sentido que continúe. No hay posibilidad alguna de un acuerdo de gobernabilidad que no se pudo lograr en 3 años, menos lo vamos a lograr ahora en estas condiciones. Imposible. Entonces, yo creo que lo que me parece muy importante que ha ocurrido hoy día, Enrique, es que el apoyo masivo que tiene esta salida se ha traducido también en la movilización ciudadana en las calles, y creo que eso va a terminar inclinando la balanza a favor de esta salida que tarde o temprano tendrá que darse. Me parece que vamos a eso. Enrique, es muy difícil que el Congreso, aunque tenga mayoría, se pueda resistir a un sentimiento popular tan extendido y tan mayoritario a favor de una salida que, como te digo, es perfectamente constitucional y democrática y que parece ser la solución a los problemas que estamos enfrentando. Ahora, evidentemente el factor calle, pues sí debería jugar un rol preponderante. Hasta ahora, hasta esta noche al menos, no habíamos visto manifestaciones puntualmente alrededor del tema. Pero por el otro lado, congresista, cuando uno conversa con muchos de sus colegas, lo que se observa es un sentido prácticamente estratégico de supervivencia, donde por el momento no le van a hacer mucho caso a la calle. Seguramente si estas protestas se intensifican, irán sintiendo esa presión. Pero se lo pregunto porque en los últimos días en este programa hemos también tratado de repasar cuáles serían probables opciones de negociación. Y el tema de la bicameralidad es una que se ha ido repitiendo entre algunos actores. ¿Sería posible lograr algún tipo de entendimiento que de un lado, y eso lo ha propuesto el propio Luis Iberico públicamente, que de un lado tengas el acuerdo para adelantar las elecciones y de otro lado algún tipo de reforma que satisfaga relativamente a un sector de parlamentarios que alcance para inclinar la balanza hacia el otro lado? Porque este comunicado que firman hace un par de días las bancadas en apoyo a Lechea, si uno cuenta, pues son aproximadamente 96 congresistas. Del otro lado están ustedes en la bancada liberal y las 2 bancadas de izquierda. ¿Cómo de todas maneras ganar voluntades hacia la orilla de ustedes? También están los tepecausas y Unidos por la República. Somos 5 bancadas. Así es. Que estamos, digamos, al otro lado. Y hay un par de bancadas ahí que pueden estar también a favor de una salida así. APP, acuérdate que ha dicho que le parece bien el adelanto de elecciones siempre y cuando se evita el referéndum y se aprueben 2 legislaturas sucesivas. Y Acción Popular es la otra bancada que fluctúa, pero que está a favor del adelanto de elecciones porque incluso ellos tienen un proyecto presentado. Cuando asumió Vizcarra la presidencia, ellos dijeron, este es el momento de convocar elecciones generales. Entonces, pero sí, igual, aunque seamos 7, estamos claramente en minoría. Pero lo que pasa es que tú no puedes, frente al país entero,
resistirte sin argumentos, porque el argumento de que no es constitucional ha sido claramente desbaratado. El argumento de que esta es una estrategia chavista ha quedado claramente desbaratado, porque no hay chavista pues que se quiera ir de poder. Chávez, Evo Morales, Correa, Ortega en Nicaragua, todos se quieren quedar y perpetuar en el poder, cierto, el modelo, dicho sea de paso, es Fujimori, ¿no es cierto? Y modifican la Constitución para perpetuarte en el poder y acumular poder en la presidencia. Acá tú tienes un presidente que lo acusan de chavista, pero en realidad está pidiendo ir subgañantes. O se le acusa de corrupto, pero resulta que el corrupto no quiere blindaje, sino quiere acortar el plazo de protección que le da la Constitución. O sea, no hay por donde se le mire, lo único que queda, digamos, como argumento para resistirse al adelanto de elecciones, es el interés de estos congresistas de protegerse y de tener trabajo un año más. Y eso no es suficiente para que en las actuales condiciones, de cara a todo el país, se sigan resistiendo a dar luz verde a esta salida, ¿no? Interesante precisamente lo que señala de la estrategia chavista, ¿no? Que no es, porque de todas maneras hay un sector de la población, ¿no? Hoy leía en la columna de Augusto Álvarez Rodríguez, pues ya él verbalizaba, ¿no? Lo que se ha visto mucho, que si antes el apoyo o el rechazo, mejor dicho, al Congreso estaba bastante claro y era muy unívoco, ahora lo que ocurre también se abren otras variables en la opinión, y uno precisamente puede ser el temor a la constituyente, ¿no? Que las bancadas de izquierda siempre reiteran que este cambio debería estar aparejado con un cambio, digamos, ya de modelo, ¿no? Evidentemente, pues ellos conforman una mayoría, pero ¿cómo de alguna manera transmitir que una propuesta como esta no llegaría hasta ese punto, ¿no? Es que por eso te digo, es una fórmula constitucional, porque es una modificación muy limitada de un procedimiento y de un plazo establecido en la Constitución, que la modificas a través de lo que dispone del procedimiento que dispone la Constitución para ser modificada. Y tú no tienes la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente porque no es, digamos, una fórmula que está contemplada en la propia Constitución. Entonces, la salida es perfectamente constitucional, ya se utilizó en el pasado, y es una salida democrática porque pones en manos de la ciudadanía la solución de este diferendo entre dos poderes del Estado. Vuelves a repartir las cartas. Quien las reparte es la ciudadanía yendo a votar. O sea, por eso te digo, constitucional y democrática la salida. Pero me preguntabas tú sobre la bicameralidad y no te he respondido. Yo creo que esa es una fórmula que puede ser parte, ¿no es cierto?, de una negociación perfectamente posible. Porque recuerda que se rechazó la bicameralidad en el marco de una sacada de vuelta, digamos, del Congreso a la propuesta que sometió el Poder Ejecutivo. Y esa es la razón por la que el presidente llamó a votar en contra y se descartó la posibilidad, pero el Ejecutivo creía que como parte de la reforma política había que regresar a la bicameralidad. Entonces nadie impide. Nosotros, por ejemplo, en la bancada liberal hemos hecho nuestra la propuesta de bicameralidad en la Comisión Tuesta, que no la remitió al Congreso del Poder Ejecutivo, pero le hemos hecho nuestra y hemos dicho, discutámosla. Y podría ser, digamos, adoptada, ¿no? Si hay mayoría para eso y hay un acuerdo con el Poder Ejecutivo, junto con otras cosas. Me imagino que tendrá que modificarse la inmunidad parlamentaria tal como fue aprobada la última vez, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Podrían aprobarse algunas de las otras reformas políticas que remitió el Poder Ejecutivo. O sea, hay margen para un nuevo acuerdo político, bien, como lo hubo en parte el año 2000, ¿no? Se hicieron otras modificaciones. Acuérdate que el 2000 no solo fue adelanto de elecciones, sino fue el establecimiento del distrito electoral múltiple, ¿te acuerdas? Así es. Ojalá entonces Gino Costa, congresista de la República, a quien agradecemos su participación esta noche a pesar del impasse del tráfico, ojalá se llegue pues a una fórmula que finalmente redunde a favor de la democracia peruana y nos saque efectivamente pues de este clima insostenible de enfrentamiento político. Gracias, Gino Costa, por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último de Caracas.